Cuando oí de la proximidad del estreno de una serie sobre la catástrofe de Chernobyl, me mostré escéptico. Mi ignorancia sobre el hecho histórico original me llevó a pensar que iba a ser una especie de serie de terror sobre consecuencias genéticas y personas con deformidades. Ahora se ve como fue un prejuicio ridículo, pero cuando pude tomarme el tiempo de verla, lo hice porque quería ver algo ligero y que me relaje. Estaba tan equivocado. El esquema Chernobyl es una estructura sin fisuras dentro de las posibilidades del soporte audiovisual, donde tanto el arte y la dirección, incluso una referencia externa a un hecho histórico, se comportan en una línea de progresión casi perfecta. Lo cual me llevó a hacerme muchas preguntas, porque cada vez que se percibe una estructura sin fisuras es porque hay un buen pegamento que la mantiene firme. Es decir, no es una estructura homogénea o de un material único siquiera, sino que hay un nuevo material que la hace percibirse uniforme. En este caso, ese algo que hace que el espectador no pueda despegar sus ojos de la pantalla. Y en medio de todo esto llega el último capítulo, y sucede uno de los ejemplos de inteligencia guionística más fuertes que vi en mi vida. Pero antes, las aclaraciones de siempre. Recuerden que este es solo un video de análisis cuyo único objetivo es extraer herramientas funcionales para la escritura dramática y la labor creativa. Mi nombre es Julián Bertero y si estás interesado o interesada en este hermoso universo que es la escritura funcional para el teatro, el cine o la performance, te invito a que te suscribas y le des al icono de la campanita para que te enteres cada vez que subo un video nuevo. Y además está recordar que no soy dueño de ningún tipo de verdad en este sentido, así que si tienen algo para aportar, ven que me equivoco en algún dato o simplemente quieren expresar su opinión, los invito a pasar por la cajita de comentarios. ¿Cuál es la definición de tensión? Acción de fuerzas opuestas a las que está sometido un cuerpo. Es decir, un cuerpo intermedio y dos fuerzas que mantienen ese cuerpo en un nuevo estado llamado tensión. Ok, sigamos avanzando. ¿Y cuál es la definición de tensión dramática? La cualidad de generar sentimientos específicos sobre el espectador para mantener su atención sobre la obra dramática. El espectador sería nuestro cuerpo intermedio y las dos fuerzas serían, por un lado, la obra que está viendo y por el otro, su cabeza y la construcción que está haciendo de la misma obra en ella. El espectador es sometido entonces a un nuevo estado de zozobra, angustia o ansiedad que lo mantiene sin poder despegar los ojos de la pantalla, esperando una explosión, una fuga, un escape de todo ese nuevo estado. Podríamos concluir entonces que el gran talento de Chernobyl es el manejo de la tensión dramática. Nos mantienen al borde de la silla al momento de revelar un plan para solucionar el conflicto, al momento de cada intromisión o discusión sobre la catástrofe. Hasta nos mantienen al borde de la silla mostrando un montón de tipos tirando piedras del techo de un edificio. Pero para mí todo cobra un nuevo sentido al momento que llegamos al último capítulo, al momento de la resolución máxima tan esperada y pasa esto. They reduce reactivity like brakes on a car. ¿Por qué? ¿Por qué poner un actor a hacer eso? ¿Por qué destinar tal porcentaje del encuadre total? ¿Por qué esforzarse en construir una situación tan pequeña y aparentemente inútil? ¿Hay algo que no estamos viendo? Sí, es el verdadero significado de la tensión dramática, que no es el comportamiento de dos fuerzas sobre un cuerpo, sino de tres. A la obra y a la cabeza del espectador se le debe sumar un medidor crucial de la escritura dramática, que es la propia tensión de la escena. Esta tensión va a ser la misma ejercida por los personajes, poblando la situación, la escena y entonces definiendo directamente la tensión total de la obra. Cada escena es entonces personajes en conflicto reaccionando de una manera o de otra. Se da una situación específica, los personajes presentan voluntades que los hacen entrar en conflicto, pero cuando ese conflicto es enterrado tan profundo en una situación tan compleja, el conflicto interno de los personajes es tal que a cada momento de acción lo antecede un momento de tensión absoluta. La gran pregunta que precede a la tensión en Chernobyl es ¿qué pasó en Chernobyl? Esa pregunta va y viene desde el minuto 1, una serie de intriga y suspenso con el objetivo de responder una pregunta sencilla. Pero a esto se le agrega una premisa más que pone en conflicto la respuesta a la pregunta. Lo que pasó es imposible. Y es alimentada por un componente tan simple como humano, la soberbia. El desconcierto del espectador se suma al desconcierto de los personajes, quienes estaban absolutamente convencidos de que eso que vemos efectivamente que está sucediendo es imposible que haya sucedido.
El recorrido de la serie es, entonces, impregnarse con las consecuencias de esa soberbia instalada. Las muertes, los cuerpos enfermos y calcinados, la proyección de datos desalentadores sobre el futuro de la humanidad y un remar constante entre negligencias, moralidad cuestionable y perspectivas secretistas y opuestas a que el misterio efectivamente se resuelva. Entonces, finalmente, cuando llegamos al último capítulo, entendemos que la respuesta ya es sabida por todos los personajes, solo falta que sea dicha, que sea transmitida al espectador. Pero el portador de esa verdad se ve entre la espada y la pared. Su gobierno lo obligó a mentir y está amenazado de consecuencias fatales y permanentes. Todo podría hacer que él no hable y eso implicaría que nosotros no lo sepamos. Cuando ese micrófono se mueve, no solo es un movimiento súbito que, en el estado del espectador, altera y perturba, sino que es un movimiento que podría alterar y perturbar al personaje principal, en una situación de desequilibrio tal que podría, casi con seguridad, evitar que hable y por lo tanto evitar que toda esa tensión que se acumuló durante toda la serie encuentre su escape. La acción del movimiento del micrófono se vuelve, entonces, en una obra de ingeniería dentro de una estructura fuerte y construida sobre el detalle, que amenaza con demoler todo lo concebido, que amenaza directamente al espectador. Y eso es el ejemplo de una gran escritura dramática. Llegamos entonces al final del video. Si les gustó, los invito a darle un like, a recomendarlo, a compartirlo con sus amigos. No olviden seguirme en mis redes sociales y ver mis otros videos donde hay otros conceptos explorados que tal vez les sean muy útiles. Y eso es todo por ahora. Hasta la próxima.